Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por un día más. Dios ha sido bueno, hermanos, misericordioso, bondadoso. Él es justo, soberano. Así que bienvenidos, hermanos, a este episodio. Hoy hablaremos de algo muy práctico. Vamos a hablar sobre algo que ya habíamos anunciado la vez anterior, y es por qué cuidamos el lenguaje que usamos en el culto, por qué cuidamos las palabras que usamos en la oración. ¿Por qué evitamos ciertas expresiones que son muy comunes, especialmente aquí en el sureste del país, en ambientes de tipo carismático? Bien, vamos a abordar este tema, hermanos, y no lo haremos con el afán de burlarnos de nadie, ni para pelear, sino más bien para ser fieles a la Escritura y proteger también, pues, la edificación de la iglesia. Déjenme plantearlo con ejemplos reales. En muchas iglesias, el día de hoy se escucha expresiones como levantamos un altar, decreto victoria, atamos y desatamos. Dios me dio una palabra profética para tal situación, o expresiones como hoy decreto esto sobre tu vida. Y la pregunta que quiero poner sobre la mesa no es esto, ¿suena emocionante? La pregunta más bien es, ¿eso honra la escritura o cambia el enfoque hacia las emociones, hacia las experiencias, hacia el protagonismo humano, hermanos? Así que cuando hablamos usando estas frases que pueden sonar muy espirituales, eh, puede haber un cierto peligro, porque no necesariamente estas expresiones son bíblicas, o por lo menos no significan lo mismo que la Biblia enseña. Así que hoy vamos a aprender, hermanos, un principio sencillo. El culto o en el culto, las palabras importan. En el culto, las palabras importan. Primero, las palabras revelan, hermanos, lo que creemos. Nadie habla de forma neutral. Cada frase que repetimos, cada forma de orar, cada manera de dirigir el canto, pues comunica una teología. ¿Qué quiere decir esto? Comunica una manera de pensar y una manera de practicar lo que tiene que ver con Dios, lo que tiene que ver con su palabra. Por ejemplo, no es lo mismo orar diciendo, Señor, si es tu voluntad, danos dirección, danos sabiduría, que decir, yo decreto que Dios hará esto o aquello. La primera expresión, pues, trata de mostrar dependencia, humildad y también soberanía a Dios. La segunda puede sonar un poco más autoridad humana, como si la fe fuera una palanca para obligar o para mover a Dios. Y aquí entra una convicción que debe ser pastoral, hermanos. El culto y la adoración deben reflejar lo que la Escritura enseña. No solo las lecturas bíblicas, sino el lenguaje que usamos en nuestras oraciones, en los énfasis en nuestra predicación y en lo que se considera espiritual dentro de la congregación. Debemos usar palabras que reflejen lo que la Escritura enseña. Cuando nosotros cuidamos el lenguaje, no estamos apagando el espíritu, hermanos. Estamos buscando que el espíritu nos guíe conforme a la palabra, lo que él mismo inspiró. Si vemos en 1 Corintios capítulo 14, hermanos, versículo 33, solamente este versículo, 1 Corintios 14, 33, se puede leer lo siguiente: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si leemos más adelantito, en el versículo 40, 1 Corintios 14, 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden.
La idea aquí, hermanos, en estos dos versículos es muy clara. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Y por eso cuando la iglesia se reúne, lo que pasa allí debe ser edificante, lo que pasa allí debe ser entendible y lo que pasa en el culto, hermanos, debe ser ordenado. Ahora, ¿qué estaba pasando allí en Corinto? Bueno, Corinto era una iglesia con dones, sí, pero también con muchos problemas serios. En el capítulo 14, Pablo corrige abusos. Había personas hablando sin interpretación, intervenciones desordenadas y un ambiente, hermanos, también que podía volverse caótico. Y en lugar de estar siendo edificados, pues se producía esta confusión. Entonces Pablo establece un criterio pastoral. Lo que la iglesia hace reunida debe edificar y debe dejar claro cuál es el carácter de Dios. Y este carácter debe claramente ser de paz, de orden y de claridad. Y aquí está el punto para nosotros. No todo lo que se presenta como espiritual debe aceptarse sin examinar. Si algo confunde, si algo no edifica, si algo exalta al hombre o si algo desplaza la autoridad de la Escritura, debe haber discernimiento en nosotros. Debemos tener este discernimiento en nuestras vidas, porque la Biblia nos dirige. El culto, hermanos, no es un lugar para mostrarnos a nosotros, ni para producir un impacto emocional, sino para glorificar a Dios y edificar a su pueblo. Entonces, ¿qué significa de manera práctica evitar el lenguaje carismático? Bueno, pues significa que vamos a procurar no usar frases que pueden sugerir ideas como control espiritual, decretos humanos, manipulación religiosa. Por ejemplo, cuando decimos declaro, como si mi declaración creara una realidad espiritual a través de mi boca. No, cuando decimos atamos y desatamos, usando como si fuera una fórmula para controlar circunstancias, para controlar personas. Cuando decimos levantamos un altar, como si hubiera un altar físico o un acto ritual que activa una clase de poder. O cuando se dice recibí palabra profética para ti, como si esa frase tuviera la misma autoridad que la escritura, o como si Dios estuviera dando dirección nueva, obligatoria y aparte de su palabra. Ahora, con esto quiero decir algo con mucha precisión. No estamos afirmando que toda persona que usa esas expresiones sea mala o no ame a Dios. Muchas personas son sinceras, pero la pregunta no es si son sinceros o no, sino si es bíblico, si es claro, si edifica, hermanos, si está alineado con la suficiencia de la Escritura. Y aquí entra el texto complementario de 2 a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Ahí Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y si nos podemos dar cuenta, hermanos, Pablo no solo se preocupa por sentimientos, sino por sanas palabras. Un lenguaje sano protege la doctrina y la doctrina sana protege a la iglesia. Entonces, ¿qué priorizamos nosotros en la iglesia? Debemos priorizar un lenguaje bíblico, debemos priorizar un lenguaje reverente. Confesión de fe, súplica humilde, adoración centrada en Dios, oración e intercesión, alabanza con contenido y todo bajo las convicciones de la soberanía de Dios, bajo las convicciones, hermanos, de la suficiencia de las Escrituras, bajo las convicciones de que la fe descansa en Cristo y no en la intensidad emocional que puedo sentir un domingo,
o otro domingo ya no. Y debemos, hermanos, además, cuidar no solo las palabras, sino también el concepto que está detrás. Porque a veces se cambian las palabras, pero que se conserva, hermanos, la misma idea equivocada. Lo importante es que nuestro pensamiento también sea reformado por la palabra y entonces nuestro lenguaje se volverá sano. Porque hay personas que se adhieren a la iglesia, pero siguen teniendo aún con las palabras adecuadas, ideas equivocadas, conceptos equivocados de lo que significa la intercesión, por ejemplo. Bien, entonces ahora para pasar a la forma de aplicarlo esto, pues quiero invitar a una autoevaluación. Podemos hacerlo a través de estas preguntas y cada uno de nosotros con calma reflexionar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué frase uso cuando oro? ¿O qué frases uso cuando oro? Porque somos dados a la repetición y a usar ciertas muletillas o incluso ciertas frases de manera muy recurrente. También podemos hacernos esta pregunta: ¿de dónde las aprendí? ¿Las aprendí de la Biblia o las aprendí de una cultura religiosa, de una iglesia en particular, de un tipo de audios, de un tipo de videos, de una clase de predicador o predicadores en específico? ¿De dónde aprendí estas palabras o estas expresiones? Puedo hacerme también la pregunta: ¿qué enseñan realmente esas frases acerca de Dios y del hombre? ¿Qué es lo que están diciendo acerca de Dios y qué están diciendo acerca de nosotros? ¿Promueven realmente la humildad? ¿Promueven la dependencia de Dios? ¿O promueven control y protagonismo? Así que podemos hacer esto como un ejercicio sencillo de reemplazo y muy práctico. Primero, darnos cuenta qué palabras usamos. Y, por ejemplo, si uso la palabra declaro victoria, pues puedes cambiarlo por Señor, confiamos en tus promesas, danos fe para obedecer, para perseverar, ¿no? En vez de usar esta expresión de ato y desato, puedes decir: Señor, líbrame del mal, dame dominio propio, dame santidad, guarda a tu pueblo. En vez de usar frases como levantamos un altar, también podemos cambiarlo por decir: Señor, nos presentamos delante de ti en Cristo, ofreciendo sacrificios espirituales de oración, de alabanza. Y hermanos, realmente no solamente es cambiar las palabras, es afirmar una teología bíblica. Dios es soberano, Cristo es suficiente, la Escritura es nuestra norma y el Espíritu obra con poder, sin confusión, sin manipulación. Bien, para terminar esta grabación, hermanos, este audio, quisiera que oráramos. Señor, tú eres nuestro Dios y eres un Dios de paz. Eres un Dios que no confunde a las demás personas. Padre, te pedimos perdón por las veces que hemos hablado sin entender o hemos repetido frases sin examinarlas a la luz de tu palabra. Queremos, Señor, en esta hora que nos ayudes a purificar nuestro lenguaje, a purificar nuestro corazón. Enséñanos a retener la forma de las sanas palabras y adorarte, Señor, con reverencia y verdad. Que todo lo que digamos, que todo lo que hagamos en el culto y fuera del culto, te glorifique únicamente a ti, Señor, y no a nosotros. Queremos pedirte tu auxilio y tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio hablaremos de nuestra cultura de culto. ¿Por qué buscamos la reverencia? ¿Por qué buscamos el orden y la centralidad bíblica? ¿Y por qué eso no es frialdad, sino fidelidad? Muy bien, que Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.